En la línea de nuestros viajes temáticos por la literatura, nos faltaba la ciencia ficción. Durante mucho tiempo, la humanidad no hizo sino mirar hacia atrás. Se trataba de conservar, cuidar, proteger la tradición y los valores que debían heredarse de generación en generación. Esta actitud suponía una fe inquebrantable en el progreso, la idea de que una sociedad no hace sino pulir y perfeccionar aquello que hereda de la generación inmediatamente previa. Proyectar un ideal, imaginar una sociedad perfecta, fue un proyecto tanto filosófico como literario, según leemos en Platón, en su República, en la Utopía de Tomás Moro y en Francis Bacon. Así nacieron las utopías. Sin embargo, el ingreso a la era industrial, en el siglo XIX, trastocó estos preceptos y nos obligó a repensar nuestra situación en el mundo. De repente la tecnología avanzaba a trompicones, por más que esa evolución no siempre fuera acompañada de una mejoría intelectual, moral o sentimental en el ser humano. El espacio se pobló, surgieron las primeras fábricas, la vida se aceleró y los efectos sobre el medio ambiente se tornaron cada vez más notorios. Cabía entonces preguntarse hacia dónde se dirigía la humanidad y si el sendero elegido era efectivamente aquel que habíamos previsto antes de embarcarnos en la aventura de la ciencia y del progreso. La ciencia ficción proliferó entonces como una forma ficcional, literaria, de vaticinar el futuro, de profetizar. Se advertía sobre aquello que, germinal en nuestros días, se desenvolvería en el tiempo hasta adquirir cierta madurez, con las consecuencias a la vista de todos. La ciencia ficción es proclive a la hipérbole. Exagera, exacerba las condiciones del presente para mostrarnos un futuro incómodo, peligroso, indeseable. Se fueron multiplicando los relatos desangelados que la literatura opone a las utopías políticas y sociales. Solo el espejo deformante de la literatura nos permite ver con suficiente antelación los monstruos que, como Frankenstein, puede engendrar el ingenio humano. Así nacieron las distopías. Tanto la ciencia ficción dura, o sea, aquella que en apariencia al menos se erige sobre sólidos cimientos científicos, como la ciencia ficción blanda, que es menos rigurosa, aunque más filosófica, engendraron una literatura de anticipación, una narrativa confeccionada para reflexionar sobre aquellas condiciones alarmantes del presente. La colección de ciencia ficción, este viaje temático, contiene utopías, distopías, por ejemplo cyberpunks, las más recientes, vaticinios apocalípticos, anticipos tecnológicos, mitos prometeicos, desde Frankenstein de Mary Shelley en adelante, mundos alternativos diseñados para la sátira del mundo real, viajes intergalácticos y space operas, entre otras tantas fantasías que propiciaron visiones renovadas y críticas del mundo que habitamos. Existe un tipo especial de distopía, si bien se lo podría plantear como un género aparte, distinto, que es la literatura de apocalipsis, de vaticinios apocalípticos de fin de mundo, No toda distopía implica necesariamente un apocalipsis, ni toda literatura de apocalipsis implica necesariamente un mundo distópico. Uno podría plantear, como muchas veces lo hace el cine, un apocalipsis en nuestro mundo actual, no necesariamente en un mundo distópico. Por ejemplo, cuando nos acercábamos al año 2000, proliferaron las películas sobre el final del mundo. Grandes asteroides que caían en la Tierra, profecías mayas que habían augurado que el mundo se iba a acabar, etc. Ahí estamos frente a una literatura de ciencia ficción apocalíptica no distópica, ¿no? Es decir, si la utopía nos ofrece un modelo ideal de cómo debiera estar organizada una sociedad, y la distopía una suerte de pesadilla que exagera hasta la caricatura los desperfectos del presente, la literatura apocalíptica directamente se regodea con el final de los tiempos. Cataclismos, razas enteras desaparecidas, suicidios colectivos, holocaustos nucleares, pandemias devastadoras, alimentaron la fantasía de los escritores más fatalistas, ¿no?
Si de literatura apocalíptica hablamos, obviamente no podemos dejar de remitirnos al quizá primero de los textos que tiene esas características, el libro del Apocalipsis en la Biblia. Recordemos que la Biblia, escrita por agiógrafos, ¿cierto?, es la sumatoria de ciertos libros que van del 900 a.C. al 100 después de Cristo. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, lógicamente. Y allí, digamos, si entendemos la ciencia ficción como anticipación, no podemos dejar de mencionar el único libro de carácter profético que integra la Biblia, ¿no? Aquí se nos previene sobre la eterna disputa entre el bien y el mal, simbolizados con números, colores y animales, así como sobre el fin de los tiempos. Recordemos entonces a estos ángeles con sus trompetas, anunciando el final de los tiempos. Más adelante, si saltamos ya al siglo XIX, nos encontramos con Cuento Futuro, un cuento que el español Leopoldo Alas, Clarín, publicara en 1893. Allí se deja ya sentir el aburrimiento, el hastío de la cultura y la sensación generalizada de haber ingresado a un callejón sin salida, una sensación generalizada en el mundo occidental, y se plantea como solución, digamos, el suicidio colectivo, una solución propuesta por el científico Adambis, ¿no? Y el cuento, digamos, se verá al leer uno el cuento si efectivamente el científico se sale con la suya o no. Pero en esta misma época, en la literatura hispanohablante, el tema del apocalipsis empieza a aparecer una y otra vez, sobre todo en el modernismo latinoamericano. Por ejemplo, en tres grandes autores: Clemente Palma, Amado Nervo y el peruano Abraham Valdelomar. En el caso de Palma, nos encontramos con La última rubia, un cuento de 1904, que plantea una suerte de distopía racial, un futuro dominado por las razas asiáticas, no deja espacio para los caucásicos de pura cepa y, por lo tanto, digamos, se articula aquí la obsesión racial purista propia de finales del siglo XIX, comienzos del XX. En la pluma de un poeta modernista peruano, el protagonista del cuento quiere cruzarse con una rubia natural para perpetuar la raza caucásica y termina descubriendo que esa rubia en realidad es oxigenada, es una rubia tinturada y por lo tanto en realidad los europeos, los caucásicos de pura cepa ya han desaparecido, por así decirlo. Es interesante ver cómo las obsesiones raciales de principios del siglo XX se extienden hasta mediados de ese mismo siglo y después, obviamente, por lógicos y razonables motivos, la humanidad abandona ese tipo de pensamientos. En La última guerra, que es un cuento del mexicano Amado Nervo, de 1906, se plantea que hay tres grandes revoluciones en la humanidad: la Revolución Cristiana, luego la Revolución Francesa y por último la Revolución Socialista, la revolución que por supuesto prefigurara y vaticinara reiteradas veces el alemán Karl Marx, ¿no? A esa se superpondrá, según el cuento de Nervo, una última gran revolución que va a ser aquella protagonizada por los animales, quienes para el año 5532 ya han desarrollado distintas formas de lenguaje y van a disputar el poder a los seres humanos, ¿no? O sea, aquí un apocalipsis bastante delirante el que plantea Nervo, ¿no? Pero más delirante aún es el cuento del peruano Abraham Valdelomar, de 1910, Finis Desolatrix Veritas, ¿no es cierto? Es un cuento bastante extravagante. Cientos de miles de años han transcurrido y estamos en los últimos días del planeta Tierra. El Sol está a punto de extinguirse, es un punto negro en el horizonte, y una enigmática figura surge de su sepulcro para revelar su identidad, ¿no es cierto? El protagonista cree ciegamente en la salvación de Cristo, está esperando que Cristo venga a salvarnos a todos, ¿no? Y sin embargo amargamente descubre que eso ha sido un gran engaño y que a la especie humana no le queda sino su total, digamos, exterminio, ¿no? También unos cuantos años más adelante, y ya en Santander, en tierra colombiana, un escritor local de Bucaramanga, Gustavo Cote Uribe, va a estrenar una obra de teatro muy en sintonía
con las preocupaciones nucleares, atómicas, de los años 60, 70, en un contexto de Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos viven amenazándose permanentemente y el mundo estuvo prácticamente al límite de su desaparición, ¿no? Se trata de una obra de teatro que lleva un enigmático título, El cuento de las naranjas dulces, ¿no? Plena Guerra Fría y una de las dos potencias, no sabemos si la Unión Soviética o Estados Unidos oprimió el botón. Oprimió el botón y por supuesto su enemigo hizo lo propio y por lo tanto se exterminó la especie humana, ¿no? Un puñado de sobrevivientes, cuyos nombres entrañan obvias reminiscencias químicas y radioactivas, deberán extender el legado de la especie humana. Pero se trata de unos sobrevivientes que ya ellos se encuentran también cargados de radiación, deformados, y por lo tanto la pregunta que se plantea es casi moral. Es decir, ¿vale la pena que la especie humana se perpetúe, sobreviva, en condiciones tan espurias y tan oprobiosas como esas, ¿no? Esa es la pregunta que plantea esta estrambótica obra de teatro escrita por el bumangués Gustavo Cote Uribe, ¿no? En los tiempos de pandemia y de COVID, ¿no? Esas preocupaciones también se trasladaron a la literatura. Por ejemplo, en un cuento de Andrés García Montagut, La última Navidad, un cuento escrito recientemente y publicado en el 2022, el año pasado. El cuento fantasea, plantea una realidad en el año 2060 y la sucesión de virus y pandemias, una sucesión de virus y pandemias que van diezmando a la humanidad y reducen la población a la mitad. Dividida en distintas comunas e invernaderos, la celebración de la Navidad en nada altera la vida rutinaria y repetitiva de estos personajes que aparecen, ¿no? Pero evidentemente las interacciones sociales y la vida social como la entendemos nosotros hasta el 2022 cambia por completo.